La colitis o el colon irritable es una enfermedad que no mide edad ni condición. Esta molestia afecta a buena parte de la población y aunque no es un problema mortal, sí que puede deteriorar tu calidad de vida. Cada persona lo manifiesta de diferentes formas y solo se puede tratar en función de sus síntomas, que varían en distensión abdominal, acumulación de gases y dolor en la parte baja del abdomen. En el peor de los casos, avanza hasta provocar náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, y la mejor manera de prevenir la colitis, o al menos reducir sus efectos, es restringiendo el consumo de algunos alimentos que perjudican el organismo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Combinar los alimentos adecuados, evitando aquellos que ocasionan gases o inflamaciones, facilita la digestión y reduce los efectos del colon irritable. Algunos de los alimentos que deberías evitar, o al menos consumir en menos medidas, son los siguientes. Número 1. Bebidas gaseosas y alcohol. El gas añadido de los refrescos o las bebidas gaseosas provocan hinchazón en el abdomen y la aparición de los síntomas del colon irritable. Las bebidas alcohólicas también son un desencadenante para la colitis debido a la forma en que el cuerpo digiere el alcohol y muchas veces conduce a la deshidratación. Es importante limitar el consumo de cerveza, siendo la opción que más arriesga debido a su contenido en gluten. Número 2. Lácteos. Los productos lácteos ocasionan problemas de colitis debido a su alto nivel de grasas y difícil digestión. Y además, algunas personas son intolerables a la lactosa, lo que propicia la aparición de síntomas. Si los productos lácteos le ocasionan problemas digestivos, hay alternativas como leches vegetales o de soya. Pero también puedes eliminar la leche de tu dieta con alimentos ricos en calcio, como verduras, sandías y semillas. Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final, porque te mostraremos una tabla con la clasificación de algunos alimentos seguros, cuáles debes consumir con cuidado y cuáles debes evitar si sufres del síndrome del colon irritable. Número 3. Verduras crucíferas. No todos los alimentos que producen colitis son necesariamente perjudiciales. Las verduras crucíferas como el brócoli, coliflor o las coles de Bruselas disponen de nutrientes interesantes, pero también son difíciles de digerir. Evite consumir este tipo de verduras crudas, ya que el intestino tiene problemas al descomponer estos alimentos y son la principal causa de gases, hinchazón y en ocasiones de estreñimiento. Número 4. Exceso de fibra. La fibra dietética agrega volumen a la dieta y permite mantener el intestino sano. Sin embargo, la fibra insoluble puede empeorar la condición de personas con colitis. La tolerancia a la fibra depende de cada persona, pero productos como el salvado de trigo, manzanas, damasco o alimentos integrales tienden a empeorar la condición. Si sufres de colon irritable, evítalos en la medida posible. Número 5. Frituras. Las papas fritas o las frituras en general presentan alto contenido de grasas, además de sal añadida que puede ser difícil de digerir. El cambio de la composición de los alimentos al freírlos conduce a síntomas digestivos incómodos, por lo que la opción más saludable es asar o incluso hornear en su lugar. De igual modo, modera la ingesta de sal para reducir problemas provocados por la hinchazón o la retención de líquidos. Número 6. Gluten.
El gluten es un grupo de proteínas presentes en muchos granos, sobre todo en el centeno, trigo y la cebada. Algunas personas tienen reacciones al gluten, lo que se conoce como enfermedad celíaca, mientras otros son intolerantes a estas proteínas. Si presentas síntomas de colon irritable, se recomienda evitar el gluten con una dieta particular. Y hoy en día es mucho más fácil de conseguir productos libres de gluten o alternativas nutritivas. Número 7. Comida rápida o procesada. Los alimentos que están cargados de grasas saturadas son bastante complicados de digerir y en ocasiones provocan inflamación. Estas grasas las encontramos en alimentos procesados, carnes prefabricadas, comidas congeladas o comida rápida, como hamburguesas, pizzas o snacks. El exceso de estos alimentos deriva en problemas de salud grave para cualquier persona, además de desarrollar síndrome de colon irritable, acelera la obesidad y provoca presión arterial. Siempre que sea posible, apuesta por la comida en casa preparada con productos frescos. Así debería ser tu dieta. Quizás alguno de tus alimentos preferidos están del lado de los que deberías evitar, pero no te preocupes porque también hay muchas opciones para comer con libertad. Carnes y pescados con poco aceite. Frutas ricas en fibra soluble. Cereales como mijo y quinoa. Ciertas verduras y frutas. Lácteos sin lactosa. Semillas de sésamo, chía o linaza. Infusiones y bebidas naturales bajas en azúcar. Como te comenté más arriba de este video, te muestro un cuadro comparativo de los alimentos seguros para el colon, cuáles debes tener cuidado y los alimentos que debes evitar siempre. Veamos. Verduras. Las verduras que son seguras de consumir son las zanahorias, tomates cherry, cibourlet, pepino, berenjena, endivias, jengibre, poroto verde, pepinillo, espinaca, cebollín, tomates, zapallo italiano y pimentón verde. Las verduras que debemos consumir con cuidado son la lechuga, aceituna, palta, betarraga, brócoli, repollo, brusela, coliflor, apio, arvejas, champiñones y chucrut. En cuanto a las verduras que debemos evitar, se encuentra la alcachofa, espárragos, repollo, ajo, puerros, cebolla, salsa y pasta de tomate, porotos, garbanzos, lentejas y habas. Frutas. Las frutas que podemos consumir de forma segura son los plátanos, mora, melón, pomelo, kiwi, limón, mandarina, naranja, maracuyá, piña y frambuesas. Las que debemos consumir con cuidado son la frutilla y uva. En cuanto a las frutas que debemos evitar, se encuentra la manzana, damasco, cerezas, frutas secas, jugo de fruta, mango, nectarines, durazno, pera, caqui, ciruela y sandía. Almidones. Entre los almidones que podemos comer se encuentra la papa y el arroz blanco. En cuanto a los almidones que debemos tener cuidado, se encuentra el camote, pastas, cuscús y avenas. En los almidones que debemos evitar se encuentran grandes cantidades de trigo integral, cereales integrales, galletas, queques, pasteles y arroz integral. Nueces. En las nueces no tenemos alguna que sea segura de consumir. Sin embargo, debemos consumir con cuidado la macadamia, piñones, sésamo, semillas de girasol, semillas de calabaza y nueces. En cuanto a las nueces que debemos evitar, se encuentran las almendras, pistachos,
avellanas y maní. Lácteos. Los lácteos que son seguros de consumir se encuentra la mantequilla, margarina, queso brie, camembert, ricota, mozzarella y parmesano. En cuanto a los que debemos consumir con cuidado, se encuentra el queso maduro o mantecosos, queso crema y crema. En cuanto a los que debemos evitar, está el queso fresco, yogur, leche y helados. Proteínas. Las proteínas que debemos consumir de modo seguro son las carnes, el pollo, pescado y mariscos, huevos y quinoa. Sin embargo, debemos evitar el uso de salsas, caldos, aderezos, adobo, embutidos y carnes procesadas. Grasas. Las grasas que son seguras de consumir son la mantequilla y el aceite de oliva. Debemos consumir con cuidado la palta y evitar los aderezos para ensaladas. Azúcares. Los azúcares no se encuentra ninguno seguro. Sin embargo, debemos consumir con mucho cuidado el chocolate amargo o el cacao en polvo. Entre los azúcares que debemos evitar se encuentra el jarabe de maíz, agave, miel, dulces sin azúcares y azúcares artificiales. Bebidas y alcohol. Las bebidas seguras de consumir son el agua y el té en cantidades moderadas e infusiones. Debemos consumir con cuidado té con frutas, vinos secos, café, gin, whisky y vodka. Debemos evitar el consumo de vinos dulces, cerveza, jugo de frutas, bebidas gaseosas y ron. Recuerda que para controlar las molestias del colon irritable, necesitas cuidar tus hábitos de vida con algo de actividad física. Consume suficiente agua durante el día y libera el estrés practicando tus hobbies preferidos. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Nos vemos en un próximo video.